Buenas tardes, en este video vamos a mostrar lo que es el proyecto final de la clase de electrónica analógica, perteneciente a la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información, la sede Boca del Monte Planzado. Como se mencionó, este proyecto es directamente del curso de electrónica analógica de la sección A. El curso es impartido por el catedrático, el ingeniero Henry Waldemar Sontaychan. El proyecto fue realizado por mi persona, Víctor Hugo Hernández García, con número de carnet 7690 132439. Acá en este video vamos a ver los componentes que se necesitaron para realizar la fuente regular variable, la descripción de cada uno. Vamos a ver también que la fuente esta misma fue realizada directamente el multisim. ¿El cual multisim qué es? Pues multisim es un emulador eh, en el cual se pueden realizar circuitos electrónicos y él los emula como que lo estuviéramos haciendo en un protoboard. Entonces vamos a ver directamente el funcionamiento de la fuente, como se dijo, dentro de multisim. Y también al final vamos a hacer una pequeña demostración que nuestra fuente funciona directamente, en el cual la demostración va a ser prender un diodo LED con esta fuente. Lista de los componentes de la fuente de voltaje variable. Para la realización de la fuente de voltaje variable se utilizaron los siguientes componentes electrónicos. Primero que nada utilizamos dos transistores BC337. Se utilizó también un transistor TIP 41A. Se utilizaron cuatro diodos 1N 4002. Se utilizó un potenciómetro de 10K. Este potenciómetro sirve para regular el voltaje de salida de la fuente. Este potenciómetro es el que nos va a dar para, para ver la salida de la fuente, cuánto voltaje necesitamos directamente. Utilizamos dos resistencias de 10K, una resistencia de 1K. Utilizamos dos resistencias de 100 ohmios. Utilizamos tres condensadores electrolíticos, de los cuales utilizamos uno de 1000 microfaradios. Utilizamos dos condensadores de 100 microfaradios. Una fuente de poder de AC de 220 voltios a 60 Hz, la cual es la fuente inicial que nos está dando directamente el voltaje, y donde se va a ver en el diseño directamente de multisim que al final de tener esta entrada de 220 voltios vamos a tener ya regulado este voltaje, el cual nos va a hacer de 0 a 30 voltios. Y un transformador, el transformador es el cual nos ayuda a que, valga la redundancia, transforme directamente la fuente de poder de 220 para que se filtre directamente, y dentro de todo el circuito que está para formar la fuente de voltaje nos dé este voltaje de 0 a 30 voltios. Como se puede observar acá en el diagrama, este es el diagrama ya hecho en multisim en la versión 14.1. Acá podemos ver directamente pues todos los componentes de nuestra fuente. Aquí estamos viendo pues la fuente variable, de su diagrama, con todos los componentes, con los diodos, con los transistores, las resistencias y directamente el potenciómetro. Esto es el diagrama ya hecho, el cual más adelante vamos a poder ver cómo funciona directamente en multisim. Pero, ¿cuál es el funcionamiento directamente de la fuente? Bueno, como se mencionó anteriormente, igualmente pues, la fuente de poder utiliza un transformador reductor. Este transformador pues es lo que va a hacer es directamente pues recibir el voltaje y transformarlo.
El voltaje directamente de este es rectificado en onda completamente por un grupo de 4 diodos rectificadores, los cuales podemos ver directamente acá. Los 4 diodos, los cuales nos van a ayudar a rectificar ese voltaje que estamos recibiendo del transformador. Después es aplanado directamente con un condensador, el cual este actúa como filtro dentro de la fuente directamente. Cuando ya recibimos ese voltaje, entonces este se aplica a los transistores, transistores Q1 y Q2. Este voltaje de la base del transistor es gobernado por el colector del transistor 3, que este transistor está conectado directamente al potenciómetro. Entonces, ¿qué es lo que hace el potenciómetro acá? El potenciómetro directamente modifica la polarización del transistor 3 y por consiguiente el voltaje colector-emisor, cuando nosotros con el potenciómetro modificamos la polarización para poder manejar los voltajes, como este directamente, Q3, el transistor Q3 está conectado con el potenciómetro, si nosotros modificamos el voltaje del transistor Q3 y como Q1 y Q2 están conectados directamente con Q3, entonces también va a afectar lo que es directamente la transformación y modificación del voltaje. Para que podamos directamente pues, modificar el voltaje de esta fuente, tenemos las resistencias R5 y R6 con el potenciómetro directamente conectados, el cual forman un divisor de voltaje variable, que esto igualmente permite modificar el voltaje de salida directamente de la fuente. Estos son los materiales usados para realizar la regulación en la fuente. Si nosotros no tenemos estos transistores y este diodo Zener, no va a haber una regulación para que nos pueda dar el voltaje, como que directamente si nosotros quitamos estos componentes directamente de nuestro diagrama, no vamos a tener cómo modificar un voltaje, sino que directamente nos va a dar un voltaje que no nos va a funcionar directamente dentro de la fuente, y eso lo vamos a verificar cuando estemos haciendo directamente la simulación en multisim. En estos momentos estamos viendo lo que es nuestra fuente variable. Esto lo estamos viendo acá directamente en multisim. Entonces vamos a verificar el funcionamiento de nuestra fuente. Acá ejecutamos. Tenemos dos multímetros, el cual directamente acá nos está mostrando, nos muestra primeramente lo que es el voltaje que estamos recibiendo de nuestra primera fuente que estamos utilizando para colocar directamente el voltaje, que son los 220 voltios, y el otro multímetro nos está mostrando el voltaje de salida que tiene directamente la fuente. Acá, ¿cómo podemos ver si nuestra fuente podemos variar el voltaje? Simple y sencillamente con este potenciómetro, el cual si nosotros vamos moviendo el potenciómetro, podemos darnos cuenta acá en el multímetro que nuestro voltaje pues cambia, y podemos ir variándolo directamente con el potenciómetro. Ahora, ¿cómo podemos ver si directamente pues se puede regular el voltaje de nuestra fuente? Acá en el siguiente diseño se han retirado lo que son los transistores y los dos transistores, el diodo Zener, los cuales sirven para directamente verificar si regulamos nuestro voltaje de la fuente. Entonces vamos a poder verificar, y en efecto podemos ver que sí nos sirve para poder regular nuestro voltaje, ya que directamente nosotros vamos a tenerlo de 0 a 30 voltios, y acá directamente pues nos están dando nanovoltios. Y si venimos y verificamos con nuestro potenciómetro, nos está dando cantidades demasiado grandes,
lo que es con el voltaje. Entonces, como podemos verificar acá, sí es necesario tener esos transistores y el diodo Zener para que se pueda regular la corriente de la fuente. Ahora vamos a realizar una pequeña práctica, vamos a verificar si directamente funciona nuestra fuente. Entonces lo que vamos a realizar es encender un LED. Como podemos ver acá, nuestro LED está encendido directamente. Vamos a verificar el voltaje que tiene. Con nuestro potenciómetro vamos a realizar lo que es el movimiento del voltaje, y como podemos ver, en efecto acá el LED no está encendido, solo tiene 1.77 voltaje, no ha llegado aún a los 2 voltios. Cuando ya tiene un voltaje de 2 voltios para arriba, nuestro LED va a encender. Entonces acá podemos ver de que logramos encender nuestro LED y que podemos ir regulando los voltajes para nosotros poder apagar o encender con nuestra fuente un LED.